Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. En esta oportunidad, continuando las clases para el aula senior, corresponde el curso de Historia Universal, el tema número 3. Lo que vamos a hablar hoy respecta al tema del Imperio Carolingio. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se dio? ¿Por qué Carolingio? Bueno, eso lo vamos a hablar ahora mismo, ¿ya? A ver, tenemos como antecedentes de este imperio carolingio. ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan de las invasiones bárbaras? Creo que sí, ¿no? En esas invasiones bárbaras se fundó el reino franco. ¿Quién fue el que fundó? Meroveo, ¿no? Más adelante se da el imperio, la dinastía merovingia, ¿no? Que lo funda Clodoveo. Entonces, vamos a iniciar el reino franco y la dinastía merovingia. Meroveo es el primer rey franco, de ahí proviene el nombre que dio origen a la dinastía merovingia. Esta dinastía es fundada por Clodoveo, rey que unificó el reino franco. Luego se degeneró en los reyes holgazanes. ¿Quiénes eran estos reyes holgazanes? Bueno, eran reyes que vivían la vida loca, se podría decir, ¿ya? Aquellos que solamente pensaban en beber, pensaban en mujeres, pensaban en hacer cualquier cosa menos en gobernar bien, ¿ya? Entonces, son estos reyes holgazanos quienes gobiernan entre los siglos 6, 7 y 8, ¿ya? En el reino franco. Entonces, mientras estaban estos reyes holgazanes, quienes empezaban a asumir pues los deberes que debían de tener estos reyes, pues los mayordomos. El ascenso, por eso es que se da el ascenso de los mayordomos al palacio, ¿ya? El ascenso de los mayordomos al palacio. A lo largo de este periodo aparece la familia de los Pipinidas, los Pipino del Andén o Pipino el Viejo. El poder de los mayordomos se va incrementando. Posteriormente tenemos a uno de los mayordomos más resaltantes, es el señor Carlos Martel, que es uno de los descendientes más importantes de los mayordomos Pipínidas, ¿ya? Que emprendió guerras para consolidar la hegemonía de los francos en Europa occidental. Carlos Martel, quien derrota a los árabes en la batalla de Poitiers en 732, ¿no? Antes de morir, Carlos Martel en el 741 divide el reino entre sus hijos Pipino el Breve y Carlomagno. Pero acá vamos a hablar de Pipino el Breve, ¿ya? Pipino el Breve, quien está buscando deshacerse del rey Childerico III, ¿ya? Por eso Pipino realiza un acuerdo con el Papa Zacarías para derrocarlo, logrando derrocar. Ojo, los hijos y herederos de Pipino son Carlomán y Carlos. Luego, la prematura muerte de Carlomán en 771 después de Cristo impidió que degeneraran en una guerra abierta. Nuevamente, todo el reino de los francos se reunificaba a manos del hijo primogénito. Es decir, si acá teníamos a Carlomán y a Carlos, Carlomán falleció tempranamente. Entonces todo el reino se queda en manos de ¿quién? De Carlos. A este Carlos es quien la historia conoce como, o conocerá como, Carlomagno. De ahí, Carlomagno emprendió el desarrollo de una vasta política de conquista, fundó el imperio que llevaría su nombre, Imperio Carolingio, ¿ya? Ojo, Carlomagno es quien funda el Imperio Carolingio. Todo esto es un antecedente para comprender cómo nace y de dónde sale este imperio carolingio, ¿ya? Si hay alguna duda en esto, me lo hacen llegar. Tenemos entonces, ya habíamos mencionado, este señor es Carlomagno, ¿ya? Carlomagno. El gobierno de Carlomagno, ¿ya? Se puede dividir en estos puntos fundamentales, ¿ya? Para comprenderlo. Su programa político respondía a dos ideas básicas: la consolidación y expansión del reino de los francos hasta darle unas fronteras seguras y estables, y la protección de la iglesia y la extensión del cristianismo. También fundó el imperio que llevaría su nombre,
y logró ser coronado por el Papa León III, quien fue auxiliado por Carlomagno cuando se vio amenazado por los lombardos. Como emperador de un imperio romano, cristiano y franco, su capital estuvo en la ciudad de Aquisgrán, actualmente en Alemania, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos esta imagen de acá pequeña, ¿no? El reino de los francos es este naranja, todo el naranja. El territorio formalmente perteneciente a la Iglesia Católica es lo que corresponde a este moradito chiquitito, ¿ya? También tenemos el territorio conquistado por Carlomagno, que es esto de acá, este lila, todo este territorio. Y también el imperio Carlomagno también tuvo una influencia, que son estos verdes, ¿ya? Es la influencia del imperio carolingio, ¿ya? Imperio que heredó Ludovico Pío, bueno, eso vamos a hablar más adelante, son justamente donde están las líneas puntiagudas de rojito, ¿ya? Hasta ahí se extendió todo el imperio carolingio, ya se podría decir todo eso. Bueno, continuando con el tema, tenemos la economía y sociedad del imperio carolingio. En esta imagen podemos ver, ¿no?, que está el emperador, el Missi Dominici, quien controla a los nobles y obispos, y también tenemos a los vasallos que deben fidelidad a los nobles y a los obispos, y de los vasallos tenemos a los siervos y libres. Todos le llevan fidelidad a quien, al emperador. Predomina un modo de producción feudal basado en el trabajo de los campesinos. En calidad de siervos, los terratenientes, quienes usufructaban la riqueza y los cargos principales del Estado. Por su parte, el clero se dedicaba a educar en la fe cristiana a la población. También tenemos el imperio, implica centralismo y administración compleja. La aristocracia dirigía los asuntos del poder y de ellos salían los cancilleres y los missi dominici, quienes eran los inspectores o servidores reales, ¿ya? Ellos de algún modo eran como los oidores de Carlomagno. También tenemos la organización política del imperio carolingio, ¿no? Vemos que se organiza en territorios, pueden ser condados, marcas. También que el emperador Carlomagno envió al Missi Dominici a controlar estos territorios, ¿no? Es ayudado por quién, por la corte o el palacio, quien está dirigida por un chambelán, el ayudante, ¿ya? Después está compuesta por el mariscal, el canciller y el conde de palacio, ¿ya? Entonces tenemos la organización política del imperio Carlomagno. Era regido por leyes capitulares que estaban diferentes según cada región, porque estaba dividida en provincias con cierta autonomía, lo que contribuyó a una mayor eficacia en el sistema administrativo. Esto permitió, ¿qué cosa? La división de ciertos espacios permitió la contribución a una mayor eficacia en el sistema administrativo. Tenemos los condados, que eran provincias interiores bajo la responsabilidad de un conde. Los marcas, que eran provincias fronterizas militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués. Ojo, militarizadas, ¿ya? Provincias fronterizas militarizadas bajo la responsabilidad de un marqués. Y por último tenemos los ducados, que eran la unión de varios condados y que estaban a cargo de un duque. Eran territorios más grandes, ¿ya? Los ducados eran pares iguales a la jerarquía de Carlomagno. Anualmente se realizaban también asambleas o campos de mayo, así se le conoce a las asambleas, ¿ya?, el imperio carolingio, cuyos acuerdos y discusiones, ¿no?, Carlomagno emitía capitulares, ¿no? Eran las leyes, donde Carlomagno emitía los capitulares, que eran las leyes, ¿ya? ¿Qué más tenemos del imperio carolingio? Pues tenemos su educación, ¿ya? Entre los intelectuales invitados para enseñar en cuanto al imperio carolingio, pues tenemos al gramático italiano Pedro de Pisa, el famoso educador y teólogo inglés Alcuino de York, ¿ya?, que este señor fue uno de los promotores y fundadores en la educación del imperio carolingio. Por ello se dice que el alma de la escuela, de la que fue director y organizador durante 15 años, ¿ya? El notable historiador lombardo Pablo Diacono
también el astrónomo Virgilio, el godo español Teodulfo y el gramático Angilberto y el historiador Eginardo, secretario, consejero y biógrafo de Carlomagno. ¿Qué más tenemos? Pues existían en el imperio de Carolingio 3 tipos de escuelas: las escuelas palatinas y catedrálicas, donde se impartía educación para la nobleza y se les adiestraba en las labores de gobierno, ¿ya? Las escuelas conventuales, donde se educaba al clero para que cumpliera la función de educar a la población en la fe. Se impartieron las llamadas 7 artes liberales: el trivium, que estaba conformado por la gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, que se encontraba la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Y por último tenemos las escuelas parroquiales, donde se impartía educación para el pueblo, la cual era gratuita. Carlomagno determinó que los sacerdotes abrieran escuelas en pueblos y ciudades, ¿ya? Estaba encargado la educación a la iglesia, ¿no? Al clero. La desintegración del imperio carolingio, ¿no?, se da debido a ciertas pugnas, como ya habíamos mencionado o habíamos visto desde un inicio, ¿ya? Comprendiendo el peligro que acarrea su muerte sobre el futuro de su imperio, Carlomagno coronó a su hijo Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, con sus propias manos en la Asamblea General que reunió con ese fin en el año 813 después de Cristo. Ludovico Pío no supo hacerse respetar ni por sus hijos, con quienes tuvo serios desacuerdos. Al morir en el año 840 después de Cristo, sus 3 hijos, Luis, Lotario y Carlos, se declararon la guerra entre sí. Después de 3 años de lucha, los hijos de Ludovico se pusieron de acuerdo y firmaron el Tratado de Verdún, ¿ya?, en 843, con el que concluían la guerra y se repartían el imperio de la siguiente forma: Luis el Germánico se quedó con los territorios que actualmente forman parte de Alemania, y en esa época sentaron las bases para la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, que es justamente el siguiente tema, ¿ya? También tenemos Carlos II el Calvo, se le adjudicó Francia, toda esta parte, y Lotario, ¿ya?, obtuvo la parte central del imperio llamada Lotaringia, entre los actuales territorios de Francia y Alemania, más o menos los que hoy constituyen Bélgica, Holanda y Suiza. También se le dio el reino de Italia y conservó el título de emperador. Así llegaría a su fin la unidad política de del otrora poderoso imperio carolingio, ¿ya? Vemos acá, Carlos el Calvo es esta parte, el reino de Lotario es esta parte y el reino de Luis Germánico esta parte. Estos espacios son reinos o territorios dependientes del imperio carolingio, ¿ya? Tenemos pues una línea de tiempo en comparación lo que sucedía en ese entonces Europa y lo que sucedía en el Perú. 400 a.C. ya se estaba dando el formativo superior. 100 después de Cristo se estaba dando los desarrollos regionales, Nazca, ¿no?, entre otras culturas. En el siglo V ya se dan las invasiones de los pueblos germánicos, los pueblos bárbaros, ¿no? En el siglo VII se da la expansión y difusión del Islam, y acá en el Perú, en los años 700 después de Cristo, se da el auge de la cultura Wari. En Europa, en el siglo IX, tenemos a Carlomagno coronado el emperador de Roma, y acá en el Perú, en el año 1100 después de Cristo, se da el desarrollo de los estados regionales, ¿no? ¿Qué más? En el siglo XIV, en Europa, se da la peste negra, ¿ya? Una peste negra que es bastante similar a lo que hoy se conoce como el coronavirus. Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por el tema de hoy. Espero que les aporte bastante y si tienen alguna duda, consúltame al WhatsApp personal. No olviden lavarse las manos. Le envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.